Hemos analizado la relevancia del emprendimiento corporativo como parte de las estrategias que siguen muchas organizaciones. Y precisamente una parte de estas estrategias son aquellas que se enfocan en el crecimiento de la organización, que van a llevar al desarrollo de una cultura emprendedora. Esto es lo que nosotros denominamos la creación de una cultura emprendedora dentro de la empresa. ¿En qué consiste esta cultura? Pues básicamente tiene dos elementos que son muy importantes. El primero es el liderazgo real por parte de no solo la alta dirección de la empresa, sino también de otras personas dentro de la organización, que son precisamente aquellos que llevan a cabo la generación de ideas innovadoras. El conjunto de este liderazgo y las ideas innovadoras es lo que da como resultado la creación de una cultura emprendedora, y cuando se crea esta cultura emprendedora, existe la posibilidad de que haya mayor emprendimiento corporativo que lleve al desarrollo de nuevos negocios. Una forma de entender la cultura emprendedora es ver un ejemplo real. Aquí tenemos el caso de una organización de origen mexicano que ha tenido que transformarse precisamente por los cambios del contexto, de la tecnología y otros factores que han motivado a que la empresa haya tenido que desarrollar una muy exitosa cultura de innovación y emprendimiento. Hoy en día es una de las empresas más exitosas en su industria. A lo mejor de ustedes reconocen este eslogan, Ponte Palomita, y esto tiene que ver con un mensaje muy concreto sobre cómo esta organización empresarial está desarrollando una cultura muy relevante donde la gente participa de manera abierta, donde se reconoce el logro de las personas y que precisamente se alinea con muchos de los proyectos y programas de emprendimiento que la organización Cinépolis ha desarrollado en los últimos años. Esto es una pequeña muestra con un ejemplo real de que sí es posible desarrollar una cultura emprendedora en diferentes industrias. En específico, aquí estamos hablando de la industria de la entretención, que tiene que ver con las salas de cine. Sin pretender ser muy exhaustivos, pudiéramos resumir algunos de los elementos que son relevantes y que generalmente muchas organizaciones han desarrollado de manera efectiva y exitosa como parte de su cultura emprendedora. Lo primero es una orientación al mercado. Estas organizaciones entienden las necesidades de los clientes y esto es muy relevante. Segundo, el respeto por el individuo y las ideas que vienen de abajo. Es decir, cualquier persona dentro de la organización puede emerger con una idea innovadora. Estas innovaciones se reconocen y se pueden convertir en proyectos o programas de emprendimiento corporativo sin importar qué parte de la organización o qué empleado haya sido el creador o originador de esta idea. Cualquier persona tiene la capacidad de ser un emprendedor. Otro aspecto muy importante es tolerar los fracasos bien intencionados. Esta frase, que fue tomada de un antiguo CEO de la empresa 3M, llamado Desi De Simone, es muy importante porque él mencionaba que cualquier proyecto de emprendimiento corporativo o intraemprendimiento podía salir mal. Pero si este fracaso es parte de un proceso y aprendemos de él, se puede considerar un fracaso bien intencionado. Y esto debe ser valorado por la organización. Otro punto muy importante es compartir el conocimiento. Cualquier persona dentro de la organización puede tener una idea innovadora, pero este conocimiento puede derivarse en otras ideas cuando es compartido en diferentes áreas dentro de la empresa. Finalmente, otro aspecto tiene que ver con el estímulo a las redes informales. Esto se ha difundido porque es importante entender que los canales tradicionales pueden ser interesantes, pero también el tener equipos que difundan rápidamente el conocimiento es importante. Y estos equipos pueden ser multidisciplinares, como habíamos comentado, porque complementan el conocimiento y ayudan a una mayor generación de innovación. Pero también cuando explotamos estas innovaciones para que se conviertan en mejores modelos de negocio, necesitamos gente diversa. Si ponemos a trabajar personas de una sola área, pues solo van a pensar en esa específica área. En cambio, los equipos multidisciplinares pueden tener una perspectiva mayor. Y los horizontes de largo plazo. El emprendimiento corporativo puede llevar mucho más tiempo en su ejecución y por lo tanto hay que planificar los resultados de estos proyectos y programas de emprendimiento corporativo en plazos de
mayor envergadura que permitan una evaluación integral y sobre todo porque los cambios en cultura llevan mucho más tiempo y no estamos precisamente hablando de horizontes de corto plazo. Es así como las empresas más exitosas que han podido implementar programas y proyectos de emprendimiento corporativo son aquellas empresas que también han logrado generar una gran cultura de innovación y una gran cultura de emprendimiento. Y este emprendimiento dentro de la organización, como lo veíamos en el primer tema, ha generado grandes empresas, como puede ser el caso de Apple, Tesla, Google, Microsoft, que han creado una cultura de emprendimiento. También en América Latina hay grandes ejemplos como el que veíamos hace rato de la organización Cinépolis. Un ejemplo muy interesante que es una compañía que ha desarrollado una cultura de innovación y que es importante entender. Tenemos muchos más ejemplos reales de empresas que han implementado el emprendimiento corporativo de manera exitosa y por lo tanto también han logrado desarrollar una cultura emprendedora dentro de la organización.